Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar y aprender y conocer lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a ver, hoy la conferencia se llama 4 razonamientos de la inteligencia espiritual. 4 razonamientos, ¿de qué? A ver, cabina en pantalla, por favor, el título. Dicen que ya están listos. A ver, estamos esperando. Ahí está ya. Ahora sí. 4 razonamientos de la inteligencia espiritual. Vamos a leer Lucas, capítulo 8, del verso 18 en adelante. Osvaldo, ayúdame, por favor. Ven. Yo voy a leer el 18 y ustedes junto con Osvaldo en voz fuerte van a leer el 19 y así lo vamos a hacer alternadamente hasta el verso 27. Yo empiezo con el 18. Lucas 18:18. ¿Listos? Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ustedes. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Ustedes. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Muchachos. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ustedes. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Muchas gracias. Muy bien. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Perdón. ¿Con quién? Con un hombre principal, ¿verdad? Ok. Veamos lo que es. Vamos a entrar al tema y veamos lo que significa un hombre principal. Allá, cabina, entremos al tema. Que sigue. Ok. Es la palabra griega archón, traducida principal. Es una palabra genérica que señala uno que es primero, principal, o sea, una persona con cierta autoridad. Entonces, dice que estaba hablando con un ¿qué? Con un hombre principal. Entonces, la palabra para principal es la palabra griega. A ver, cabina, déjenlo por favor ahí en la pantalla. ¿Es la palabra griega qué? Archón. No encuentro evidencia concreta para afirmar con certeza que este rico sea fariseo o saduceo. Si tú te preguntas y dices, ¿era fariseo o era saduceo? No sabemos con certeza qué era. Perdón, me brinqué una. Bueno, sigo. También parece imposible estar seguro que fuera o no miembro del Sanedrín. No se sabe si era miembro del Sanedrín. Originalmente el Sanedrín fue compuesto exclusivamente por saduceos,
Pero en el tiempo de Cristo parece que ya había algunos escribas fariseos. O sea, en el tiempo de Cristo, el Sanedrín, ¿qué era el Sanedrín? ¿Qué era el Sanedrín? Era un grupo de personas que tenían la máxima autoridad religiosa y política del judaísmo. Acuérdense, lo bueno es que lo pusieron en silencio. Ok, acuérdense que en aquella época no se separaba lo religioso y lo político, era junto. Era una sola, los fariseos, los saduceos, eran grupos políticos religiosos, ¿sí? Para que lo considere nada más. Entonces, no se sabe si él era fariseo o saduceo, porque en el Sanedrín antes eran puros saduceos, pero en la época de Cristo ya empezaba a haber ¿qué? Fariseos. Son dos grupos políticos religiosos principales dentro del judaísmo. Había otros más, pero estos eran los más grandes. Este hombre claramente no es uno de los ancianos porque se identifica como un joven. Es posible que haya sido miembro del Sanedrín o principal en la sinagoga, o sencillamente un hombre principal en la sociedad judía por las riquezas o influencias que él tenía. Ok, pregunta de botana, así de botanita. ¿Qué otros personajes son conocidos como hombres principales? Porque aquí estoy hablándoles de uno. Les estoy hablando de uno que era un hombre principal. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué otros personajes, o ya no hay? Era el único que se menciona literalmente como hombre principal o un principal. Nicodemo, muy bien. Mateo, no. El centurión, no, porque era romano. Tienen que ser judíos, sí. Aunque había personas, cuando hablo de principal, ya les dije el contexto, ¿de qué estoy hablando? De alguien que probablemente formaba parte del Sanedrín. O sea, alguien que probablemente tenía cierta autoridad religiosa o que aparte de lo religioso era económicamente rico, pero José de Arimatea, aunque no se menciona como principal, que la Biblia lo mencione como principal. Nicodemo ya lo mencionaron y ya dije que sí. No, pues él era cobrador de impuestos, era enemigo de los principales del Sanedrín. No, haz de cuenta uno de Morena y el otro del PAN, así, no, pues no. O sea, perfecto, muy bien, acá ya le dieron. Entonces, ¿qué otro principal? Jairo. Jairo es uno. Resucitó a su hija, Jesús resucitó a su hija. La hija tenía 12 años. Cuando se trasladaba a la casa de Jairo para resucitarla, fue cuando una mujer con flujo de sangre lo tocó en medio de la multitud, ¿se acuerdan? Que dijo, ay, si tan solo tocar el manto de Jesús, ¿voy a qué? Voy a sanar. ¿Se acuerdan? Jesús iba a la casa de ¿quién? De Jairo, que tenía una hija de ¿cuántos años? 12 años. ¿Qué había pasado con la hija de 12 años? Se murió toditita. Y cuando iba en camino, le dicen a Jesús, ya se murió. ¿Y qué dijo Jesús? No está muerta. Y llega y la resucita. Jairo, el papá de esta niña, era un hombre principal. Y el otro que mencionaron ya atinadamente, Nicodemo. Nicodemo es el otro. La pregunta es, ¿de qué le habla Jesús
a este hombre principal entre los judíos? Cabina, ponme la pregunta, por favor. ¿De qué le habla? Con Nicodemo. Estoy hablando de qué platica Jesús con Nicodemo. ¿Cuál es la conversación que tiene con él? Básicamente dos cosas habla con él. Inciso A, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Digan conmigo, ver el reino. Otra vez, ver el reino. Inciso B, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora digan, entrar en el reino. En el inciso A es ver el reino. Y en el inciso B, entrar en el reino. Una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. ¿Sí? ¿Correcto? Una cosa es ver un Jeep Wrangler Rubicon 2022 con asientos de piel, con toda la tecnología, y otra cosa es entrar en un Jeep Wrangler Rubicon con toda la tecnología. Son dos cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Cuando estamos hablando de entrar, estamos hablando de ¿qué? De poseer o de vivir. Muy bien. En estos casos que Jesús habló con estos tres hombres principales, el resultado fue muy parecido. ¿Cuáles son los tres hombres principales de los que les estoy hablando? Jairo, Nicodemo y el joven rico. Ah, muy bien, Charlie. El joven rico es el de Lucas 18, el que leímos al principio. ¿Sale? Entonces habla con estos tres principales. El joven rico de Lucas 18, Jairo y Nicodemo. No se supo que se convirtieran en seguidores o discípulos de Jesús, aunque los tres sabían que tenía algo extraordinario y sobrenatural. O sea, lo que platicó con los tres fue parecido. ¿Por qué? Porque no mencionan las escrituras que se convirtieron en discípulos, en seguidores. Nada más dice que platicaron con él y hasta ahí. Los tres eran preparados, conocedores y reconocidos. Sin embargo, las escrituras ya no los mencionan. Pasaron desapercibidos. Probablemente siguieron con sus tradiciones y por lo tanto no se vio lo que él, o sea, lo que Dios quería hacer con ellos. Probablemente sí se convirtieron más adelante, no lo sabemos. La Biblia, las escrituras no los mencionan. ¿Sale? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando el contexto ahorita de ¿quién? Del joven rico, de Lucas 18, ¿correcto? Ok, primer pregunta de mesa. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a escribir? Decídanlo. Primer pregunta de mesa. ¿Ya están listos? Va. Número 1, van a ser 4 hoy, 4 preguntas. Número 1, ¿cuál fue la conclusión de Jesús cuando habló con este hombre principal de Lucas 18? ¿Y qué significado tiene esa conclusión? O sea, ¿cuál fue la conclusión de Jesús con este joven rico? Muy bien, vamos a ver quién le da el clavo con la respuesta. ¿Ya están listos? 3 minutos les di. Ok, ¿quieren opinar en esta mesa? A ver. Nosotros dijimos que la conclusión que llegó con el joven es de que le mostró el reino, pero que él tomara la decisión pues de que si entraba o no entraba al reino. Ok, ¿quieren opinar aquí? Todavía no. Ok, acá. Nosotros concluimos que el apego a las riquezas es lo que te impide entrar al reino y todo lo que implica, ¿no? El poder, etc. Ok. ¿Alguien más? Acá.
Estaba diciéndole que vendiera sus pertenencias y no quiso. La conclusión es no poner las cosas materiales antes que Dios. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Lo mismo? Ok, me brinco de este lado. Acá. Aquí en la mesa creemos que lo hizo para que los demás vieran que había libre albedrío de decidir. Ok. No me están respondiendo, ¿eh? ¿Cuál fue la conclusión de Jesús? ¿Quieren opinar? ¿No quieren opinar? A ver, aquí. El apego a las riquezas impide entrar al reino de los cielos. Ok. Desprenderse de las cosas materiales y mundanas, no darle tanta importancia a lo terrenal y crecer en lo espiritual. Muy bien. Que tenemos que morir a nosotros mismos para entrar en el reino. Muy bien. ¿Aquí? Aquí. Que es difícil que un rico entre al reino de Dios, pero no imposible. Que el reino no se gana por nuestras buenas obras, sino que es un regalo por gracia para los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy bien. Todo lo que dijeron está muy bien. Pero no es la conclusión. La conclusión es el versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esa fue la conclusión de Jesús. Todo lo demás fue una plática. ¿Correcto? Esa fue la conclusión. Es el verso 27. ¿Se acuerdan que platicaron? Y que si sí, que si no, y al último, ¿qué dice Jesús? Lo que es imposible para los hombres es posible ¿para quién? Para Dios. Vamos a entrar a la revelación. Y aquí a manera de chascarrillo pongo 3 respuestas que muchos ponen, no aquí, en otros lugares. Si tu respuesta es que Dios todo lo puede y que los hombres tienen límites, tu contestación es, ustedes díganme, ¿correcta o no? ¿Sí? ¿Correcta? Ok. Medianamente correcta. La respuesta. Si tu respuesta es que con la fe correcta en Dios todo lo podemos hacer y sin fe las cosas son inalcanzables, tu argumentación es medianamente incorrecta, dice Brian. Muy bien, Brian. Ahí está la respuesta, medianamente correcta. Ahora, también pudieras contestar que cuando alguien está en total santidad, todo es posible, pero cuando hay pecados ocultos, es imposible. Obvio, la respuesta es... ¿Cómo es la respuesta? ¿Correcta o incorrecta? ¿Cuántos dicen correcta? Incorrecta. Ok. Efesios 3:18, ¿qué dice? Efesios 3:18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura. Repitan conmigo: anchura. Segundo, longitud.
tercero, profundidad. Y cuarto, altura. Otra vez. Anchura, longitud, profundidad y altura. A ver, quítenme la imagen. Quítenme la imagen. Ok. Primero, segundo, tercero, cuarto. Ok. Solamente las damas, solamente mujeres. Primero, segundo, tercero, cuatro. Varones, 1, 2, 3. Primero, segundo, tercero, cuarto. Para poder comprender lo que significa que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios en la plenitud de la revelación. ¿Cuál es la plenitud de la revelación? O sea, anchura, longitud, profundidad y altura. Cuando estamos hablando de revelación, estamos hablando de meternos a un mundo espiritual donde podemos ver la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Para poder responder qué significa para Dios todo es posible y para los hombres no. Esa fue la conclusión, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Cuál fue la conclusión? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a entender qué significa esta frase, porque parece muy obvia, ¿verdad? Es demasiado obvia. Pues que lo que es imposible para los hombres, pues es posible para Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, pero si nos detenemos tantito, ¿qué cosas son posibles para Dios? Todas. Espérame. Y todo lo que es posible para Dios aquí en la tierra, Dios a través de quién lo hace. Pero tú eres hombre. Y para ti es imposible porque eres hombre. Ya le estamos entendiendo. Lo que es imposible para los hombres, ¿qué significa lo que es imposible para los hombres es posible para Dios? ¿Qué significa eso? Si tú eres hombre, pues todo es imposible para ti y para Él todo es posible. Pero si Él lo hace a través de nosotros, entonces, ¿cómo funciona eso? Por lo que sea, pero ¿cómo funciona? Por el Espíritu, por revelación, por obediencia, por lo que quieras, pero ¿cómo funciona? En lo práctico, ¿cómo se lleva a cabo? Si lo que es imposible para los hombres es posible para Él y tú eres hombre y no eres Dios, ¿porque eres hombre o no eres hombre? O sea, ser humano. Sí me estoy dando a entender a dónde quiero llevarlos. Para yo poder entender qué cosa es posible para Dios y para mí no, o para mí sí, o cómo funciona todo esto, yo tengo que meterme a esta dimensión. Y entonces, yo tengo que hablar de 4 entendimientos bajo la perspectiva de la inteligencia espiritual. 4 entendimientos o razonamientos de la inteligencia espiritual. O sea, tú dices, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero entonces quiere decir que Dios va a bajar del cielo y Él va a hacer las cosas. Quiere decir que entonces nosotros como hombres nunca vamos a hacer nada porque todo es imposible. Entonces, ¿cómo se debe de entender este versículo? Porque literalmente así dice, ¿o no? Entonces, ¿lo podemos agarrar literal? ¿O tenemos que utilizar una cosa que se llama inteligencia espiritual? Si tú dices, ay Ernesto, eso de inteligencia espiritual te lo sacaste de la manga.
Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Qué dice el último renglón? Ahí viene en la Biblia el concepto de inteligencia espiritual. Tú puedes tener inteligencia humana, pero la inteligencia espiritual es otra cosa. Y la inteligencia espiritual es para entender las cosas espirituales. La inteligencia humana es para entender las cosas humanas. Entonces, si Dios dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, entonces quiere decir que yo como hombre hay cosas que no las voy a poder hacer. Entonces va a bajar Dios del cielo y las va a hacer Él. Entonces, si hay cosas que son imposibles, entonces ¿por qué dice que todo lo puedo en Cristo? Si ahí dice que es imposible y acá dice que todo lo puedo. Aquí es donde yo debo de empezar a utilizar la inteligencia espiritual. Porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. ¿Se acuerdan que hay un versículo que habla de eso? Y lo carnal a lo carnal. O sea, todo se tiene que acomodar conforme lo estamos viendo. Ahora sí. Vamos a entrar a la revelación de la revelación y les dije que íbamos a ver ¿cuántos razonamientos? 4 razonamientos o entendimientos ¿de qué? De la inteligencia espiritual. Puede haber 5, puede haber 6, puede haber 7. Yo voy a hablar de 4. ¿Sale? Porque luego termino y me dicen, te faltó el 5º, te faltó el 6º. No, pues sí. Pero pues yo nomás voy a hablar de 4, me pueden faltar otros 4, no hay problema. Entonces voy a hablar de 4 entendimientos de la inteligencia espiritual. Yo para poder entender qué cosas son posibles y qué cosas son imposibles en el contexto, porque Jesús está hablando con un principal. ¿Quiénes eran los principales? ¿Quiénes eran? Eran cuates entendidos en las escrituras. Eran personas que probablemente participaban del Sanedrín, eran conocedores del Torá, seguían las tradiciones. Fíjate, cuando Jesús habla con el joven rico de Lucas 18, ¿cuántos mandamientos tiene la ley? La ley de Moisés, los que se subió Moisés y escribió en tabla, ¿cuántos son? 10. ¿Y cuántos le menciona al joven rico? 5. Le menciona 5, le dice, oye, ¿estos 5 los has guardado? Y dice, los he guardado desde mi juventud. O sea, era un cuate entendido. Entonces, pero no pudo entender eso de que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué no lo pudo entender? Porque ya no se sabe qué pasó con él. Si tú te fijas, la conversación que tuvo con este joven, ¿qué dice la escritura? Que el joven se puso triste. ¿Qué pasó con Nicodemo? Le aventó todo el rollo de ver el reino y de entrar en el reino. Y dijo, ¿cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a... O sea, ¿y qué pasó con Jairo? Le hizo un milagrote, su hija de 12 años que estaba muerta la resucitó y no se volvió a mencionar nada de él. Entonces yo para poder entender las cosas de Dios, tengo que tener una inteligencia espiritual. Y hoy les voy a hablar de 4 fundamentos, razonamientos, entendimientos de cómo trabaja la inteligencia espiritual. ¿Sale? Vamos a empezar con el primer entendimiento. Hay un destino. Por ahí tengo que empezar. Hay un destino. Pregunta de botana, no es de mesa, así de botana. Ahora sí puedes hablar, Charlie, en voz alta, es de botana esta. ¿Cuál es la definición de destino?
Si se te acerca tu sobrinito de 10 años y te dice, tío, tía, ¿qué significa destino? ¿Qué le vas a decir? Meta final, punto final, un lugar a donde vas, algo que ya está determinado, una vida que vivir. ¿Perdón? Sucesos que pasan sin la intervención del hombre. Algo que ya está fuera del control del hombre. Ustedes son bien espirituales, ya me están hablando de cosas bíblicas. Yo nomás les pregunté cuál es la definición de destino. ¿Perdón? Objetivo inmutable. Ahí va. Está más fácil la definición de todo el rollo que me echaron, ¿eh? Ya los vi que están medios complicadones. Destino. Lugar a donde va dirigido alguien o algo. Así como el uso o función que se da o se piensa dar a alguien o algo. Eso es destino. Ya no, y que ustedes me estuvieron hablando cosas de, o sea, se metieron a teologizar. No, yo nomás les pregunté la definición de destino, así nomás. ¿Qué significa la palabra? ¿Cuál es la definición de destino? Nada más. Lugar a donde va dirigido alguien o algo, así como el uso o función. Ahora sí, nos vamos a meter ya a las escrituras. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Léanlo fuerte a las 3. 1, 2, 3. Yo les hice una preguntita ahí en la invitación que les mandamos. Una preguntita de que si son compatibles el destino y el libre albedrío, ¿verdad? Les pregunté. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? A ver, los que están... ¿El destino y el libre albedrío son compatibles? Ok. La respuesta es no. La respuesta es no. Una de las doctrinas que están en la iglesia y que no nos permiten vivir nuestro destino en Cristo es la doctrina del libre albedrío. Repito, una de las doctrinas que ya están en la iglesia y que no nos permiten vivir nuestro destino en Cristo es la doctrina del libre albedrío. Pregunta de botana. ¿Dónde está en la Biblia el libre albedrío? Es una pregunta de botana, así de ¿dónde está en la Biblia el libre albedrío? Quizás alguno me responda, bueno, vámonos a Deuteronomio 30:19, ahí está. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Luego, ¿qué dice? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Me puedes decir? Aquí está. Dios le está diciendo al hombre, escoge. Sí, pero le dice escoge. Quizás algunos me digan, no, aquí está el libre albedrío. Ok. Ahí va. Me la voy a aventar rápido lo del libre albedrío porque no es el tema, ¿sale? Adán y Eva no decidieron comer, fueron engañados. Ellos todavía no tenían concupiscencia. ¿Se acuerdan la conferencia del domingo pasado? Todavía no los gobernaba la ley del pecado. ¿Se acuerdan? En su carne todavía no estaba el mal. Todavía no hacían las cosas sin entender. Acuérdense que la ley del pecado es, hago lo que no entiendo. ¿Sí se acuerdan?
O sea, Génesis 3:13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Lo voy a explicar rápido. Lo que pasó es que Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. Ellos todavía no estaban bajo la ley del pecado. Cuando ellos comieron del árbol que no debían de comer, en ese momento vino otra ley, que era la ley del pecado. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando de todo esto? Entonces, ellos no tenían concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Dijimos. ¿Perdón? El rebelarnos contra lo establecido por Dios, ¿verdad? Básicamente. Entonces, ellos fueron engañados. En el momento que ellos son engañados, ¿qué viene? La ley del pecado. ¿Deuteronomio se escribió antes o después de que comieran? Entonces, lo que Dios les dice, escoge pues tú entre la vida y la muerte, es un trato que Dios le da al hombre, porque el hombre ya está bajo la ley del pecado. Pero Dios nunca se la dio. Dios nunca le dio el libre albedrío. Dios cuando le dijo, cuando lo puso en el huerto, ¿qué le dijo? Tienes que hacer todo esto. De este árbol no comas, porque si comes, te mueres. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es una doctrina que entra a la vida del hombre como consecuencia del pecado del hombre. ¿Sí? Porque muchos dicen, es que a mí Dios me dio libre albedrío. No, no te lo dio. Dios nunca se lo dio. Muchas de las cosas que tú y yo vivimos ahorita son consecuencia del pecado. O sea, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, no le dijo Dios, mira Adancito y Evita, te voy a dar toda la libertad para que tú decidas lo que tú quieras hacer, si quieres comer del árbol o si no quieres comer, si quieres chambear o no quieres chambear, lo que tú quieras, yo te doy toda la libertad. ¿Así fue? No. ¿Por qué? Porque la relación que había entre el Padre o entre Dios y Adán y Eva era una relación, ya se las enseñé esa, interpersonal. ¿Se acuerdan? Era una relación interpersonal, no era una relación independiente, ni dependiente, ni codependiente. Era una relación interpersonal, o sea, interdependiente, correcto. Entonces, juntos lo decidimos, juntos lo hacemos, pero el hombre fue engañado. No es que decidió desobedecer a Dios, no lo decidió porque todavía no tenía concupiscencia, no estaba bajo la ley del pecado. Fue engañado. Sí, pues las mujeres son las véanos nosotros. No, pero se fijan cómo fue todo. Primero va Dios con el hombre, ¿qué le dice? Pues la mujer. ¿Y la mujer qué dice? Pues la serpiente. Y la serpiente dice, pues ya queda. ¿A quién le echó la culpa? ¿Al oso hormiguero? ¿O a quién? Pues se aguantó, ¿verdad? Entonces, no existe el libre albedrío de parte, o sea, sí existe el libre albedrío, pero no es algo que Dios nos haya dado. Es una consecuencia del pecado del hombre. ¿Sí? Me estoy yendo así de rapidito porque no es el tema. ¿Sale? Pero creo que está interesante, ¿no? Entonces, para que todos sepamos que hay un destino. Por eso nos predestinó. No, pero es que yo tengo libre albedrío. Sí, es la consecuencia del pecado del hombre. En el plan original hay un destino. Entonces, si yo quiero tener una inteligencia espiritual, tengo que pensar como Dios
quiere que yo piense. Por eso dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos, así son mis pensamientos. Pero por el otro lado, en el nuevo pacto dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando está hablando de la mente de Cristo, está hablando ya de un nuevo nacimiento, de que alguien vive dentro de mí y que yo tengo ahora una inteligencia que tengo que desarrollar. ¿Ustedes sabían que la inteligencia, humanamente hablando, se desarrolla? ¿Sí sabían hasta qué edad las neuronas cerebrales se siguen reemplazando? Es una noticia nueva, ¿eh? Lo último de la ciencia. Porque nos decían que si se mueren las neuronas, ya se mueren y ya. Pues no. Ya descubrieron que no y que sí se están reemplazando. ¿Cuántos que tienen más de 40 dicen gloria a Dios? Bueno, la ciencia descubrió que las neuronas se siguen todavía restaurando hasta los 80 años de edad. Hasta los 80, ya de los 80 en adelante, pues ya. Pero hasta los 80 todavía hay chance de que le eches ahí más. ¿Sale? ¿Cuántos le dan gusto? Sí, yo sé que los de 20 dicen, no, a los 80 ya, güey, vas a llegar, ya llegarás. Yo pensaba igual que tú. Ok. Segundo entendimiento, una misión que cumplir. Una misión que cumplir. Primer entendimiento, hay un destino. Segundo entendimiento, una misión que cumplir. Efesios 2:10 dice, porque somos, ¿qué dice? Hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para obras regulares. A ver qué sale. Tú échale los kilos y pues si las cosas se dan, ¿así dice? ¿Qué dice? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó. ¿Cuándo las preparó Dios? Como dijo el ranchero, desde antes. Desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó todas las obras para que caminen en ellas. O sea que el camino que tú llevas, hay dos opciones. O tú lo estás inventando, o tú estás caminando por donde Dios te marcó que camines. Si tú eres de los de caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe. O sea, tú lo estás inventando. Pero ya hay un camino. Por eso Jesús dijo que Él era el ¿qué? El camino. Entonces, ya las preparó de antemano. ¿Para qué? A ver, cabina, pónganme la última parte del versículo. Para que anduviésemos en ellas, en esas obras, en ese camino. Entonces, segundo entendimiento, ¿cuál es? ¿Perdón? Hay una misión que cumplir. Y el número 1, hay un destino. Número 2, una misión que cumplir. Segunda pregunta de mesa. ¿La misión es nuestra, sí o no? ¿Y por qué? Corre tiempo. Muy bien. Vamos a ver qué opinan. Voy a empezar de mi lado izquierdo ahora. ¿Quieren opinar aquí? Ok, vamos a oír a Charlie. Ahora sí que tenemos muchas dudas, pero la misión es general para todos y la visión ya es específica para cada uno. Ok. Pues nosotros no estamos de acuerdo con Charlie. La misión sí es nuestra porque la misión es personal y está dentro del propósito eterno. Ok, muy bien. Ahí voy.
Sí, porque ya está predestinada. A ver, están peleándome. Sí, porque Dios nos las asignó. ¿Alguien aquí? Sí, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Sí, es nuestra porque tenemos una asignación que cumplir en la tierra y tenemos la inteligencia espiritual. Muy bien. ¿Aquí quieren opinar? Similar, ok. Similar. ¿Quieren opinar? Bueno, nosotros decimos que no, somos operadores, mas sin embargo el plan divino lo creó Dios, ¿no? Nosotros también decimos que no, ya que Dios nos asignó la misión. Lo único que nos queda es obedecer y trabajar en ella. ¿Quieren opinar? Sí. Bueno, la misión sí es para todos, pero no todos la quieren. Necesitamos decidirla, tomar, porque Dios nos la da. ¿Alguien aquí quiere opinar? Julia. ¿Quieres opinar, Julia? A ver, vente acercando, porfa. Nosotros dijimos que sí, la misión es asignada por Dios y nosotros la ejecutamos. Muy bien, vamos a oír a Julia. Yo digo que no, porque somos creación de Cristo y la misión es de Dios, no de nosotros. Órale, a ver. Sí y no, porque nos mostró a través de Jesús cuál era la misión y nos toca cumplir con nuestra asignación. La misión es nuestra, pero el propósito eterno es para todos. A ver, ¿aquí quieren opinar? Dice la misión es de Dios, pero nosotros es vivir nuestra asignación en cumplimiento del propósito eterno. Ok. La pregunta es, ¿la misión es nuestra? La respuesta es, la misión no es nuestra. Es de Dios. Lo voy a explicar. No es que Dios le ha dado una misión a su iglesia en esta tierra. La realidad es que Dios tiene a su iglesia en esta tierra para cumplir su misión. Otra vez. No es que Dios le dio una misión a su iglesia en esta tierra. La realidad es que es al revés. Dios tiene a su iglesia en esta tierra para cumplir su misión. Por eso somos hechura suya, creados en Cristo para esas obras. O sea, esa misión que es de Él y Él la hace a través de nosotros. ¿Sí lo entendimos? Entonces, la misión no es mi misión, es de Dios. Y yo estoy aquí para cumplir su misión. Ahora, en un contexto con mucho entendimiento, pues sí la hago mía, pero no es mía, es de Él. ¿Sí? Es de Él, no es. ¿Y cuál es la misión de Nuevo Amanecer? No es la misión de Nuevo Amanecer, es la misión de Dios. Y nosotros estamos aquí para cumplir su misión. Es como lo del propósito eterno. Tú no tienes un propósito. El propósito es de Dios. Nosotros tenemos diferentes asignaciones porque unos son dedos, otros son ojos, otros son nariz, otros son boca. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo y como somos miembros del cuerpo de Cristo tenemos diferentes funciones o asignaciones, pero el propósito es uno y es eterno. ¿Sí? Entonces, igual la misión no es nuestra, es de Dios. Para eso nos trajo, para cumplir su misión. ¿Ya?
Ok. Tercer entendimiento. El guión ya está escrito. El guión ya está escrito. Entonces, primer entendimiento, dijimos, hay un destino. Segundo, hay una misión que cumplir. Y tercero, el guión ya está escrito. Vamos a ver. Desde Génesis conocemos que Dios ha hecho un pacto eterno para bendecir a todas las naciones por medio de los hijos espirituales de Abraham. ¿Te acuerdas cuando Dios llama a Abraham? Que le da una promesa y le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está hablando no solamente de los descendientes de él humanamente, sino está hablando espiritualmente. Ahí en el anuncio que les mandamos, también venía una preguntita, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? A ver, ayúdenme porque ya... ¿Con qué personaje de la Biblia inició la promesa del pacto eterno? Con Abraham. O sea, ¿perdón? Pues no, porque pues chafiaron, pues, o sea. Ah, sí, está futureando, está hablando de la iglesia, pues. Pero ya humanamente hablando, ya con Abraham le dice, ahora sí, en ti voy a empezar. Pasó Noé, se inundó todo, ¿se acuerdan? Todo lo que pasó. Entonces ya, ahí empieza con Abraham. Ahora, Jesús fue enviado por el Padre con la finalidad de tener un cuerpo, que es la iglesia, de la cual nosotros los hijos de Dios formamos parte y tenemos una función o asignación. ¿Tenemos un qué? Un cuerpo. 1 Corintios 12, 14 dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué? ¿Sino qué? Muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo, como cada miembro del cuerpo le pidió a Dios que lo usara. Como nos enseñaron que tú tienes que pedirle a Dios para que te ayude en lo que tú quieres. Él los puso como ¿qué? Como Él quiso. No te puso como tú te sientes bien, o como a ti te gustaría, o como te gustaría imitar al pastor o al cantante o al apóstol o al predicador fulanito de tal. Él te puso como Él quiso. O sea, el guión ya está escrito. Él te puso en el cuerpo como Él quiso. Y te trajo a este mundo cuando Él quiso. Y a esta área geográfica del mundo porque Él quiso. Nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Pero nos trajo en este tiempo a esa zona geográfica porque Él tiene un plan global. Él tiene un propósito eterno. Y dentro de ese propósito eterno, nosotros formamos parte de un eslabón generacional. Y dentro de ese gran eslabón generacional, tú y yo tenemos una función porque Él así lo quiso. En la medida en que nosotros vayamos descubriendo y moviéndonos en esta inteligencia espiritual, es en la medida en que vamos a ir teniendo los resultados. El problema es que no nos gusta que nos digan
¿Cuál es nuestra función? ¿Por qué? Porque nosotros nos cuesta trabajo concebir que somos creados, que hay un creador que nos hizo. Y nosotros queremos hacer las cosas como siempre las hemos hecho, bajo la ley del pecado. O sea, lo que mis emociones, lo que mis pensamientos, lo que mi carne dicte. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando el domingo pasado de eso? Muy bien. Primer entendimiento, hay un destino. Segundo entendimiento, hay una misión que cumplir. Tercer entendimiento, hay un guión que no se está escribiendo, ya está escrito. Él preparó cosas de antemano, ya están escritas. Cuarto y último entendimiento, es imposible que fracasemos. Es imposible que fracasemos. Voy a leer Romanos 8:30, despacito, pongan atención. Dice, y a los que predestinó, o sea, a los que predestinó, o sea, nos predestinó desde antes, a estos también que nos llamó. O sea, él te llamó, no es de que, no, pues yo decidí un día venir aquí a no amanecer y yo, no. Él nos llamó. Y a los que llamó, nos justificó. Y a los que justificó, ¿qué dice? Los glorificó también. Glorificó. Por eso dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, nosotros, esa es la glorificación que nos da, de que estamos reinando juntamente con Cristo. Por eso somos reyes y sacerdotes, porque estamos reinando juntamente con Él. No vamos a reinar, ya estamos reinando. ¿Sí nos queda claro? Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Qué quiere decir escatimar? ¿El que no qué? El que no se queda con nada. Dice, el que no se queda con nada, sino que nos dio a su hijo. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cuál es el cuarto entendimiento? Es imposible que fracasemos. Pregunta de botanita, de mesa, así de mesa, rápido. ¿Qué significa fracasar? No llegar al destino. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver, tú ya da chance a los demás ya. No cumplir tu asignación. ¿Qué significa fracasar? ¿Perdón? No intentarlo, fallar, no tener éxito, no tirarle al blanco, todo te sale mal. Bueno, aquí está una definición sencilla. Tener resultado adverso, no llegar a buen fin, no producir el resultado deseado previsto, no conseguir lo que se pretende. Otra vez, ¿qué significa fracasar? 1, 2, 3. Eso significa fracasar. La selección mexicana. Ahorita estuviéramos viendo México contra Francia, ¿eh? Si hubiéramos pasado. Ok.
Eso fue fracasar. ¿No? ¿Qué significa fracasar? La selección mexicana, dicen, ok. El hecho de que nos haya formado desde antes de la fundación del mundo, nos trajo a la tierra predestinados, poniendo en nosotros el querer como el hacer, justificándonos sobre cualquier falla y glorificándonos, haciéndonos sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Todo esto es porque hay un propósito eterno. Lo voy a leer otra vez, desde el principio. El hecho de que nos haya formado desde antes de la fundación del mundo, nos trajo a la tierra. ¿Cómo nos trajo? Predestinados. Y pone en nosotros, ¿qué cosa? El querer como el hacer. No es que yo quiero hacer esto, no, Él es el que lo pone. Él pone en ti que lo hagas. Justificándonos sobre cualquier falla, o sea, cualquier error, nos justifica. Y glorificándonos, ¿cómo? Haciéndonos sentar juntamente con Él. ¿En dónde? Todo esto es ¿por qué? Porque hay un propósito eterno. Efesios 3:11 nos dice que hay un propósito eterno. Ahí está, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy son 4 preguntas. La 3 y la 4 casi van pegadas. Voy a empezar con la 3. ¿Listos para la pregunta número 3? Está bien simple, bien sencilla. Número 3. Regresando a la pregunta, ¿qué significa lo que es imposible para los hombres es posible para Dios? Para poder responder esto, le dije que teníamos que tener inteligencia espiritual y que les iba a enseñar 4 razonamientos de la inteligencia espiritual. ¿Se acuerdan? Entonces vamos para poder responder, ya les di las armas para que respondan la pregunta número 3. ¿Sale? Ya se las di. Ya les di las armas. Esa fue la que tuvo la conclusión que tuvo Jesús con el joven rico. ¿Se acuerdan del de Lucas 18? El hombre principal. Al final concluyó Jesús y le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, ya ustedes con las bases de una inteligencia espiritual, ¿qué significa? Corre tiempo. Me voy a ir un poquito más rápido, solamente 5 mesas van a opinar para avanzarle, ¿sale? Ok, ¿cuáles son las 5 mesas que levantan la mano? 1, 2, 3, 4, 4, son 4 nada más, 5, ahí están. Dice, Dios dejó un guión escrito con una misión y destino en el cual es imposible que fracasemos. Significa que mientras estemos conscientes de que tenemos un destino, de que es su misión, de que el guión ya está escrito y es imposible que fracasemos, todo será posible porque es por su gracia. En nuestra naturaleza humana no podemos entender el plan de Dios. Y esa es la respuesta correcta. Muy bien. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Dios ya tenía todo planeado dentro de su propósito eterno y estamos hechos para triunfar. Bueno, miren, la respuesta correcta está bien simple. Lo que dijo Brian, más resumido, significa que para los hombres las cosas de Dios son imposibles. Hombres no nacidos de nuevo, hombres no creyentes, hombres no hijos de Dios. Que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué significa? ¿Qué le dijo Jesús a este principal? Le dijo, lo que es
Tú no dejas de ser un hombre, a pesar de que eres un religioso, a pesar de que eres un principal, a pesar de que tienes conocimiento, a pesar de que, no sé, eras saduceo, a lo mejor estaba en el Sanedrín, a pesar de que tienes muchas riquezas, a pesar de todo eso, no dejas de ser un hombre, no eres hijo de Dios. Y no vas a entender las cosas de Dios. Eso es lo que está diciendo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sí, porque los hombres no entienden. Tú compártele a alguien cosas que tú estás aprendiendo de parte de Dios. Parientes, familia, tus suegros, tus tíos, tus hermanos, tus primos. ¿Y qué cara te ponen? Y luego salen con el tema, es que yo también tengo mi religión y yo también creo en Dios. Sí, pero no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de revelación, te estoy hablando de otra cosa. Pregunta 4. Pero para nosotros, los que estamos en Cristo, todo lo podemos en Cristo. ¿Por qué? Corre tiempo. Muy bien. ¿Se oye? Sí, ok. Nosotros los que estamos en Cristo, todo lo podemos en Cristo. ¿Por qué? Empezamos. Porque ya están preparadas las buenas obras para que caminemos en ella. Dios puso en nuestro diseño todo lo necesario para llevar a cabo nuestra asignación personal y la misión grupal para participar con éxito en el propósito eterno. La respuesta es muy buena. ¿Alguien más? Aquí. Es imposible que fracasemos en la misión que tenemos por destino cumplir, ya que está escrita por Dios. Muy bien, ¿alguien más quiere opinar? ¿Alguien más? Allá, ahorita voy para allá. Allá atrás, ¿no? ¿Ya nadie? ¿Ya para terminar? ¿Ya vamos a terminar? Ok. Dice, porque antes en todas estas cosas somos más que vencedores, entonces habla de un pasado eterno y ahora en el cumplimiento del propósito eterno. A ver, y si la tienen, ya no vas a tener chance, no importa. Porque tenemos los 4 razonamientos de la inteligencia espiritual. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué decimos ahora? ¿Por qué nosotros los que estamos en Cristo todo lo podemos? ¿Por qué? Primero, se nos revela que hay un destino. Lo que les enseñé, chavos. Segundo, caminamos en la misión que no es nuestra. Tercero, vivimos en el guión que el Creador nos escribió. Y cuarto, entendemos que fuimos creados en la eternidad para no fracasar. Acuérdense que yo soy bien cuadradote. Siempre que les hago preguntas tienen que ver con el tema de lo que les estoy hablando. Lo que respondieron todos está bien, sí está bien, pero yo estoy tratando de inducirlos y reforzar lo que les estoy enseñando. Entonces, ¿por qué todo lo podemos en Cristo? Por estos 4 entendimientos o razonamientos de la inteligencia espiritual. Por eso todo lo podemos. ¿Por qué? Porque todo lo puedo dentro del guión que ya está escrito, o sea, mi asignación. ¿Qué más? ¿Por qué más todo lo puedo? Porque hay un destino. Ya dije lo del guión. Porque no voy a fracasar, porque Él está en mí. O sea, todo Él escribió las buenas obras de antemano para que caminen ellas. Porque estoy en una misión que no es mía. No es mi misión, es de Él. Yo estoy caminando en la misión de Él, no es mi misión. No es mi propósito. No estoy inventando nada, simplemente entiendo que fui creado desde antes
caminando en un propósito y en una misión que no es mía, con una autoridad que no es mía, en un poder que no es mío, donde se escribió un guión que yo no escribí y que hay una meta que yo no me puse y que hay, y el que hizo todo eso me dice que soy más que vencedor. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Pues de que no hay problema. Tengo que llegar porque no es mi asunto. No soy yo. No, es que yo me puse a orar y clamé al Señor y me aposenté y me aventé 2 días en ayuno y clamando. No, no es en tus fuerzas. No es del que quiere y corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que a pesar de que tenemos esta ley del pecado en mi carne, dice, y no está en mí, dice Pablo, está en mi cuerpo. Porque la ley de Dios está en mi espíritu. ¿Ya lo estamos entendiendo? Muy bien, preguntas que tengan al final con mucho gusto para ya irnos. Y Padre, gracias, terminamos la grabación.